Señora presidenta, señorías, de nuevo buenas tardes. Un saludo a la consejera y a su equipo en su presencia hoy aquí, dando cuenta del presupuesto de su departamento para el próximo año. Una consideración sobre la estructura del departamento. La cultura y el deporte se han convertido en una especie de comodín de las estructuras del Gobierno en los últimos años. Es una especie de complemento para cubrir las deficiencias del reparto de poder. En la pasada legislatura, descarado. Acabó con asuntos sociales que cabe también. Es tradición vincular la cultura y el deporte al Departamento de Educación, es tradición en Canarias y en la mayoría de los gobiernos territoriales y a nivel del Estado, pero aquí cultura y deporte es un trozo del Gobierno que se reparte y se colocan en función de los equilibrios de poder. Y así le va a la cultura y al deporte, que han perdido un peso específico en el gasto público brutal, de en torno al 70% en este periodo de crisis. Del año 12 en adelante, pues eso, yo calculo que la actualización de colocarnos en ese año habría que aumentar un 70 o un 75% del presupuesto. Por lo tanto, una consideración sobre esto, porque estas cosas son las que luego determinan las prioridades y el peso de cada cosa. No digo que en este departamento no pudiera generarse sinergias interesantes entre la cultura y el deporte y la actividad turística. Creo que si se dirige de forma adecuada pudiera ser una ubicación definitiva de la cultura y el deporte y que no vaya vagando en función de las cuotas de poder por los distintos departamentos del Gobierno, porque lo podemos ver todavía en departamentos más extraños, ¿no? Por lo tanto, esa consideración. Sobre el sector turístico, que es decisivo en nuestra estructura productiva, decir que el peso del presupuesto turístico, bueno, este departamento es el más chiquito en presupuesto de todo el Gobierno, a pesar de que actúa sobre la cultura, sobre el deporte, que son áreas importantísimas en cualquier sociedad que pretenda conquistar el futuro, pero en el sector económico que tira de nuestro crecimiento de una parte sustancial del empleo. El 32% del PIB y algo más del empleo efectivo procede de este sector y le dedicamos pues 56 millones, el 1,3 del presupuesto. Es decir, lo que dedicamos al turismo son 56 millones, que es el 1,3% del PIB. Escaso esfuerzo. Cierto es que esta es una área importante del Gobierno, que no todo se hace con dinero. Es más, lo sustancial no se debe hacer con dinero, sino con política. Pero sí he de decirles que el impacto de las políticas públicas sobre el sector turístico afortunadamente es pequeño, ¿no? El turismo marcha bien a pesar del Gobierno. Y ahí están los datos, al menos macroeconómicos. El turismo crece en visitantes, en facturación, mejora la situación competitiva internacional, no solo por mérito propio, que también, sino porque nuestros competidores están en una situación comprometida y esto hace que nuestro peso relativo en la competencia internacional mejore y, por lo tanto, afortunadamente no depende de la acción gubernamental como marcha el Gobierno, porque con estas políticas y las que no se presupuestan, pero que deben existir, pues va a ser difícil que influyamos en la orientación o en la reorientación del sistema turístico canario. Por lo tanto, en relación a este tema del sector, yo diría que las grandes tareas gubernamentales están en una escasamente considerada, que es la necesidad de la inversión pública, en los espacios públicos, en los destinos más antiguos de nuestro territorio, que se hace de manera muy parca. Con este ritmo de inversión, ya lo decía el otro día en el Pleno, algunas de las obras previstas ni siquiera están en los planes de modernización y mejora, son obras de otro tipo, también necesarias, pero si asociáramos toda la inversión a las previsiones planificadas en los planes de mejora y modernización, a este ritmo 100 añitos, ¿no? 100 añitos para cubrir las previsiones que los planes de mejora y modernización tienen, que son de 1.463 millones de euros exactamente, según el propio Gobierno de manera documentada. Y luego lo que ya sí que me parece fuera de lugar y que me toque a mí decir esto me parece también sorprendente, es que se culpe al Gobierno anterior de los incumplimientos del Gobierno de España. Esto es kafkiano, ¿no? El
Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, nos quitó de un convenio firmado 50 millones de euros y ahora nos da 3. Y ustedes vienen a presumir de que el diálogo ha permitido la recuperación de nuestros derechos. Solamente el recorte del convenio de infraestructuras turísticas del año 12 tardará a este ritmo, ya vamos a ponerle tiempo a todo, pues 15 años en recuperar lo que nos quitaron. 3 millones es una miseria. 3 millones el Ministerio de Industria para nuestra principal actividad, y más cuando el ministro de turno es de esta tierra, es para llorar. No pueden ustedes ser tan complacientes con el Gobierno de España y el maltrato a esta tierra, y no pueden ustedes culpar al Gobierno anterior con el que yo no tenía nada que ver, que no fuera exigir y controlar y estar a su lado cuando tocaba, por ejemplo, en materia del maltrato. Es que están ustedes en una estrategia de demonización del Gobierno de Coalición Canaria y del Partido Socialista que es difícil de comprender y que yo no sé quién es el ideólogo de semejante ocurrencia, ¿no? Pero desde luego me lo puedo hasta imaginar. Es poco razonable. 3 millones es una miseria. Es inaceptable que el Ministerio de Turismo de España, teniendo en cuenta que nuestro peso relativo en el PIB en turismo es el más alto después de Baleares del conjunto del Estado, sabiendo de las dificultades objetivas que tiene la sociedad canaria en relación al desempleo, a la pobreza y a la necesidad de invertir en su sector clave, y que ustedes sean tan complacientes, le laven la cara, le maquillen en la política de desprecio y de maltrato que hemos sufrido estos años. Con estos 6 millones de inversión, 3-3, 50-50, ustedes no levantarán los objetivos de renovación de nuestros destinos, insisto, en cientos de años. Afortunadamente no van a durar ustedes en el Gobierno cientos de años, ¿no? Afortunadamente. De manera que este sí que es una tarea fundamental del Gobierno de Canarias. Intervenir para mejorar el destino, para hacerlo más competitivo, para que cuando nuestros competidores les vaya mejor, cosa que en el fondo debemos desear como seres humanos, cuando se recupere esa zona del Mediterráneo que hoy está bajo mínimo por sus problemas, podamos competir en base a nuestras propias posibilidades. Y ahí el esfuerzo es ridículo, insuficiente. Como digo yo, cualquiera de nuestras pequeñas ciudades turísticas consumiría todos estos recursos y seguiría siendo insuficiente. La otra cuestión es la normativa, las reglas de juego. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que pone en crisis la ley del año 13 y también la del año 15 y que necesita ser redefinida para que los crecimientos que se pacten se puedan realizar. Y está pendiente también el dichoso decreto de estándares turísticos para que las reglas sean para todos y no sean discrecionales del Gobierno. Ya sabe usted que hasta que ese reglamento no salga, las instalaciones turísticas de menos de 5 estrellas pues están al albur de la voluntad política del Gobierno de turno. Ya adelanto, y lo decía el otro día, que la sentencia del Constitucional también se carga este elemento. Es decir, dice que no es constitucional diferenciar las reglas de calidad, en este caso de coeficiencia, etcétera, de los 5 estrellas con el resto. De manera que la situación es enormemente comprometida y creo que ahí hay que hacer más esfuerzo. Y la otra gran tarea que desgraciadamente no hemos conseguido avanzar de manera suficiente es la formación profesional, la adecuación de la formación de nuestra gente a una actividad que determina el sistema económico canario y que lo va a seguir determinando, afortunadamente, décadas, no, siglos. Y, por lo tanto, no hemos conseguido que la formación profesional de nuestros chicos y chicas se adecue al mercado de manera muy especial en el tema de las lenguas, que es elemento básico, no exclusivo, pero básico para que el empleo que aquí se genera se lo queden los chicos y chicas que aquí proyectan su vida. De manera que en materia de infraestructura, en materia de aclaramiento y de respeto a una normativa segura, que no desreguladora, y la necesidad de mejorar la formación es una de las claves porque, insisto, hay cuestiones que están bien, esta mañana lo discutíamos con el consejero de Agricultura, lo de las sinergias del sector primario o del sector cultural la pasada semana con el sector turístico. Todo eso está bien y todos los intentos son loables, aunque el impacto también será limitado, porque no es la primera vez que esto se intenta en Canarias de forma, digamos, comprometida y con serios intentos. En definitiva, señora consejera, el peso de este departamento en el gasto público canario es
pequeño para el sector turístico, que es el más importante, y espero que en los pequeños atisbos de mejora en las políticas culturales y deportivas se puedan consolidar y que no se conviertan estas dos áreas interesantísimas del autogobierno compartido con ayuntamientos y cabildos, no se conviertan en el acompañamiento necesario para vestir el santo que se hace cada vez que se constituye un nuevo gobierno y hace una nueva estructura de gobierno, y esto queda para Señor portavoz, por favor, Muchísimas concluya. gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Que no estamos de acuerdo es evidente y lamentable, porque habría contenidos aquí para aproximar posiciones. El asunto es que, desgraciadamente, el discurso que ustedes hacen y la práctica están disociados. Y cuando hago una crítica a ese elemento analítico que ustedes han incorporado en los últimos meses, de que las culpas de los males de las relaciones Canarias-Estado son del Gobierno anterior, yo, que he sido oposición contundente a ese Gobierno, me parece injusto, muy injusto. La responsabilidad del maltrato en los presupuestos generales del Estado, en este y en otros ámbitos, es de estricta responsabilidad de quien incumplió. Y ustedes, de soslayo, critican al Gobierno anterior y perdonan al Gobierno del PP. Y no es usted sola, su presidente es el que anda con este discurso desde el primer minuto. Y el diálogo no ha dado resultado y los datos son incontestables. En cualquier caso, en relación a las inversiones en la gran tarea de la renovación de las ciudades turísticas, la gran tarea identificada hace una década y media, 13 millones de euros, no contribuye ni por asomo a revertir esta situación y, desgraciadamente, nuestra capacidad para competir por culpa de este tema, el día que las cosas vayan bien a nuestros competidores, lo pagaremos y ustedes tendrán responsabilidades. Hay una política fiscal, que es la de la tasa turística, que podría contribuir Muchas gracias, a señor este tema de portavoz. forma decisiva. Muchas gracias.